Lima, año 1639. Un auto de fe de la Santa Inquisición desfila por la Plaza Mayor, conduciendo al sacrificio a un grupo de condenados por el Tribunal del Santo Oficio. Los reos llevan hábitos marcados según la naturaleza de sus delitos. El verdugo espera en el centro de la plaza, y desde los balcones los limeños miran aterrados la imponente demostración del poder de la Iglesia. Durante toda la mañana, algunos de estos infelices serán azotados públicamente, golpeados y sometidos a las más terribles vejaciones. Otros no tendrán tanta suerte, serán quemados vivos. Desde el año 1570, en que comenzó a funcionar en el Perú, hasta 1820, cuando fue totalmente abolida, la Inquisición mandó a la hoguera o a los calabozos de tortura a cientos de individuos que tuvieron la mala suerte de ser acusados de violar las normas de la Iglesia. Esa implacable policía religiosa quedaría marcada para siempre como la peor institución de la colonia. Su nombre sería sinónimo de terror y muerte. Sin embargo, aun cuando ya nada puede cambiar el veredicto de la historia, es importante precisar que la Inquisición, creada por los españoles, solo castigaba a los españoles, negros y mestizos. Nunca juzgó a un indio. Sus mayores víctimas fueron los protestantes llegados de Europa y los enemigos políticos de España. La Santa Inquisición nunca torturó ni mandó quemar a un indígena, porque consideraba que ellos no conocían la fe y por tanto no podían pecar en contra de ella. En eso fueron justos. Pero lo que el Tribunal del Santo Oficio no hizo contra los indios, lo hicieron multiplicado por 3 los encomenderos y los dueños de las minas. Amparados en su condición de conquistadores y con el apoyo de algunas órdenes religiosas, crearon por su cuenta sus propios tribunales. Construyeron sus propias cárceles y administraron justicia de acuerdo a sus propias leyes. Ellos fueron responsables de miles de muertes. En sus cárceles se cometieron las mayores atrocidades contra los indios, pero curiosamente lograron pasar casi desapercibidos en la historia. La mala fama la cargó la Inquisición. Hoy vamos a conocer uno de los sitios más aterradores de la época colonial. Un lugar donde todavía se escuchan los gritos de millares de indios que fueron brutalmente torturados y muertos por los conquistadores. Una horrenda prisión a donde aún no ha llegado el juicio de la historia. Apurímac es una tierra de elevadas montañas y ríos profundos. Asentada en el espinazo de la cordillera andina, arriba de los 3.500 metros de altitud, esta es una región que queda lejos de todo. Sus escasas poblaciones, desperdigadas entre las faldas de los cerros, sobreviven desde tiempos inmemoriales, entre el olvido secular y una creciente pobreza, que es una de las más dramáticas del Perú. Aquí los indios continúan hablando su idioma quechua y viven de acuerdo a sus ancestrales costumbres, aun cuando se esfuerzan por formar parte de la distante nación que de tanto en tanto les envía algunas débiles muestras de su existencia. En las provincias más altas de este departamento abundan las iglesias. Son viejas construcciones de los inicios de la época colonial que sirvieron para cristianizar a los indios y domesticarlos por el miedo, hasta ponerlos totalmente al servicio de los conquistadores. En recintos como estos, los indios conocieron de la existencia de un Dios más grande que sus apus y huamanis. Aquí les enseñaron a servir a ese Dios, pero sobre todo, aprendieron que el nuevo Dios era blanco y estaba de parte de los que habían llegado a conquistarlos. En el corazón de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, hay un pueblo que tiene el extraño nombre de Akira.
No es un pueblo muy grande, apenas bordea los 1500 habitantes, pero se enorgullece de poseer una monumental iglesia de sillar, blanca e imponente, que viene del año 1678, fecha en que los misioneros jesuitas llegaron a esta comarca, decididos a evangelizar a los indios. Por aquel entonces, Akira era la capital de todas las provincias de altura del Apurímac, y ya se había hecho famosa por el descubrimiento de varias minas de oro y plata que atraían a numerosos españoles, ansiosos de explotar esas riquezas. Para trabajar las minas, los europeos reclutaron por la fuerza a miles de indios, sacándolos de sus casas y comunidades y obligándolos a trabajar hasta morir bajo el cruel sistema de la mita. Como fueron muchos los que trataron de escapar o se rebelaron contra esa infame explotación, los conquistadores ordenaron construir una terrible prisión, en la que ejecutaban o sepultaban de por vida a los que no se sometían a sus mandatos. Esa prisión se llamaba el Castillo de Santa Bárbara, pero los indios la conocerían para siempre como la Caca Cárcel o Cárcel de Piedra. La cárcel está situada en el centro del pueblo de Akira, en las entrañas de un gigantesco peñón que emergió de la tierra como resultado de una antiquísima erupción volcánica. Es una mole de más de 40 metros de altura, de roca ligera, muy parecida al sillar, en la que cientos de trabajadores indígenas excavaron durante años, abriendo las bóvedas y túneles donde serían encerrados hombres y mujeres de su propia raza. Todo el conjunto fue rodeado por un elevado muro con una sola puerta de entrada, celosamente vigilada por guardias armados. En la parte más alta del peñón todavía se conserva la silla de piedra donde se sentaba el vigía principal, que controlaba todo lo que ocurría en la cárcel y en el pueblo. Nadie puede imaginar el horror de esta prisión si no entra en ella y ve con sus propios ojos lo que había adentro. La entrada a esta prisión estaba fuertemente custodiada por 3 puertas de fierro que cerraban el paso a los extraños e impedían cualquier intento de fuga. La primera puerta, hecha con gruesos barrotes de hierro, estaba ubicada aquí. Luego, había una puerta levadiza que subía y bajaba utilizando un mecanismo de poleas. La tercera era una puerta de giro que daba acceso al interior. Al cruzar estas 3 puertas, el prisionero entraba en un mundo terrible, del cual casi nunca lograba salir vivo. Cruzando la puerta, aparece de golpe la gigantesca pared del peñón, que se eleva verticalmente como cortada por un cuchillo. En la base de ese muro natural están las entradas a las cárceles. A la izquierda hay una estrecha puerta que da acceso a los túneles donde encerraban a los hombres. Está marcada con una pequeña cruz labrada en el sillar, y hasta hoy mantiene una calavera en la ventana superior, como una muda advertencia de que el que cruzaba esa puerta estaba ingresando en un mundo de muerte. Al lado derecho está la boca del túnel donde encerraban a las mujeres. ¿Qué profundidad tienen esos túneles? ¿Hasta dónde ingresan en el corazón de la montaña? ¿Cómo vivían los presos en el interior? Solo hay una manera de saberlo: pasando por esta puerta. Pero los desdichados indios que eran traídos a la cárcel de piedra no entraban de inmediato en los túneles. Antes se les sometía a un juicio para decidir los castigos que habría de dárseles. En la parte posterior del peñón
a 18 metros del suelo, está el tribunal, donde los corregidores de las minas, en compañía de los religiosos de la comarca, juzgaban y sentenciaban a los indios rebeldes que no querían cumplir con la mita. La sala del tribunal es una cámara estrecha y oscura que fue excavada en la roca sólida a punta de cincel y comba. Un trabajo que debe haber tomado mucho tiempo y esfuerzo. En este recinto están los lugares donde se ubicaban los integrantes del tribunal. Cada asiento, así como la mesa del juez principal, fue cuidadosamente labrado en la misma roca que forma parte de la montaña. Por esta puerta entraban los integrantes del tribunal. Aquí se sentaba el juez principal, allí el fiscal acusador, y en ese lugar un fraile o sacerdote intermediario. Esos bancos eran para el acusado o los acusados. En este tribunal se decidía en cuestión de horas la vida o la muerte de seres humanos que ni siquiera entendían por qué los estaban juzgando. En el techo del tribunal se ve un agujero en forma de embudo que sale al exterior. Por allí bajaban una soga que servía para colgar en el acto a los que eran sentenciados a muerte. Realmente, esos eran los más afortunados, porque ya no sufrían los horrendos castigos que se imponía a los indios que habían intentado escapar o que no cumplían con el trabajo. Los dibujos de los cronistas de ese tiempo muestran indios colgados, flagelados, mutilados, puestos en cepos o martirizados hasta la muerte por los corregidores de minas. En esa época la fuente de la riqueza era la masa de trabajo indígena, entonces esta era explotada salvajemente. Entonces cuando los indígenas, escapando de esa explotación, huían y rompían la normatividad, como el caso de la mita minera, entonces eran sancionados con mucha crueldad. Los religiosos participaban en los juicios, acusando a los indios de herejes y servidores de demonios. Pocas veces la iglesia se solidarizó con el triste destino de los nativos, enrolados por la fuerza en las minas. Terminado el juicio, los prisioneros eran enviados a las cárceles a cumplir penas que podían variar entre unos meses y varios años. Pero aun cuando la condena fuera leve, muy pocos lograban salir con vida de los túneles de castigo. Pasando la angosta puerta de la cruz, los reos ingresaban en estas mazmorras, herméticas, húmedas y malolientes, en donde jamás se veía un rayo de sol. Eran como tumbas de piedra, en las que cada prisionero buscaba a tientas un lugar donde recostarse. Los túneles penetran docenas de metros en el interior de la montaña, formando un laberinto de bóvedas de diversos tamaños que albergaron a cientos de indios condenados a morir de frío o inanición. Es fácil imaginar la angustia, la desesperación que sentirían los hombres y mujeres que vivían encerrados en estas frías y húmedas cuevas, encadenados a los muros, sin ver nunca la luz del sol y sin ninguna esperanza de poder escapar. En el suelo todavía se puede ver los sitios donde encadenaron a los reos y los huecos que ellos excavaban en las paredes para colocar las velas y los mecheros que les servían para alumbrarse. La cárcel de piedra, o caca cárcel como le llaman los indios, se conserva casi intacta desde que fue clausurada en los albores de la época republicana. Sin embargo, es uno de los sitios históricos menos conocidos de nuestro país. Su alejada ubicación hace difícil el acceso de visitantes, pero eso no quita que sea un extraordinario lugar que es necesario preservar y mostrar como un valioso testimonio del pasado. Para nosotros, este es un monumento histórico, un lugar especial
que merece la pena conservarlo, porque forma parte de nuestra historia y porque es único en todo el Perú. Para que se viera la historia colonial tal como fue, de dura. La historia tiene una sola misión: enseñarnos la verdad, sea cual sea. Nadie guarda un registro de cuántos indios murieron en la cárcel de Piedra durante los 2 siglos que estuvo en funcionamiento. Pero este peñón, que esconde tanto horror en sus entrañas, es una prueba de que muchas veces la historia solo recuerda a las instituciones que actuaron a la luz pública, como la Santa Inquisición, pero no guarda memoria de las que se ocultaron en las sombras para cometer los más grandes crímenes.